Muy buenas, bienvenidos de nuevo a la cueva. Aquí tenemos la maltrecha KXF 2,5 con la que hicimos el rally de Fiñana, recién bajada del remolque. Y os voy a contar un vídeo de la experiencia un poco integral, no solo, aunque también lo habrá lógicamente, ¿no?, de la ruta propiamente dicha, explicándoos toda la experiencia. ¿Veis que tengo en la mano? Un simple clic. Si queréis saber la historia del clic, nos vemos después de la intro. Pues bien, chicos, aquí está el piñón de ataque. Si lo veis ahí, está sujeto por un clic. ¿Veis que tiene un clic? Pues cuando llego a Fiñana, un clic como este, ¿vale? Ese clic no está. Voy a mover la moto y la moto, el piñón de ataque se ha descolgado, se ha caído, estaba por aquí caído, y lógicamente se quedaba trancada toda la cadena y tal, y la moto no andaba. Pues bien, como habéis visto en ese vídeo en primera persona, el clic cuando llego a Fiñana le faltaba a la moto. Yo a priori no quería buscar ayuda porque es una pieza que, siendo una tontería, es difícil que alguien de los que esté allí lleve una. Y bueno, y también puede ser que si alguien lleva una, pues no quiera dártela. Porque aunque el 99% de las personas que te encuentres en un evento de estos te va a ayudar 100% y va a hacer lo posible por echarte un cable, pues siempre hay alguien que no. Y si ese alguien resulta que es el que tiene el clip, pues como el que tiene un tío en Granada, que dice el refrán, que ni tiene tío ni tiene nada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la primera opción era buscar en Guadix, un pueblo que tiene también mucha cultura de moto, que puede tener talleres, tiendas de recambio, a ver dónde buscar un clip cercano. Empezamos a hacer llamadas, no había manera. Y bueno, después pues incluso barajé venir de nuevo a casa, el ir y el venir. Eran 8 horas de coche tranquilamente porque tenía que llegar aquí a casa, buscar un clip, a ver si tenía. Por cierto, acabo de ver que no tengo. Hubiera venido para nada porque tengo, pero no son lo suficientemente grandes para el diámetro que nos hacía falta. Así que hubiese venido para nada. Y esa era la alternativa. Pero mi amigo Juan buscó por allí en la organización, buscó a personas que nos pudieran echar la mano y me guardo eso, que es de lo mejor que ha pasado en el rally, para el final del vídeo. Así que mientras, vamos a empezar ya propiamente dicho con la experiencia on-road sobre la moto. Vamos a ir comentando qué es lo que ha ocurrido, lo malo, lo bueno, y luego nos dejamos para el final lo mejor del vídeo, que sin duda es la experiencia vivida allí y el pellizquito que nos traemos del fin de semana tan inolvidable. Se me ha roto el invento, tío. Qué putada, empezamos bien. Acaba de iniciarse el rally y ya llevo la primera avería. Y gorda. Esta avería es gorda. Esta avería es gorda. Digo,
Vamos bien. Joder, no me lo puedo creer, tío. Todo bien, todo bien. La he cagado, señores. La he cagado. Joder. Cago en la puta. ¿Todo bien? Eso sí. El compañerismo que hay aquí es la leche, como estáis viendo, ¿vale? Todo el mundo te pregunta, pero tío, he tenido muy mala suerte porque, bueno, una mierda. Ahora voy súper cargado. Llevo todas las herramientas en la espalda. Tengo que aguantar así 300 kilómetros. Eso es una mierda, chavales. Una mierda. Esto no ha aguantado. Oh. Bueno, mira. Vámonos. Una mierda todo. Madre mía. Venga. Bueno, pues después del disgusto inicial ya vamos ascendiendo al Cerro de las Tonas. Venimos desde el Cerro de las Cabezas, que es donde hemos tenido el incidente. Poco a poco vamos ascendiendo y como veis en el mapa van cambiando las líneas de color, cada vez más rojas, que significa que cada vez vamos más altos. El objetivo, el punto más alto del mapa, será el Peñón de la Cabeza y así iremos grabando pequeños trocitos para que veáis, aunque la profundidad de las cámaras no hacen eco de realmente la subida que estamos haciendo, pero para que veáis un poco hasta dónde estamos llegando, los paisajes cómo cambian y la dificultad del terreno. Creo que recalar un poco.
Y después de una dura subida, ya estamos arriba, en el Peñón de la Cabeza, el punto más alto de toda la ruta. 1995 metros de altitud que se han subido en poco más de 40 kilómetros. Ha sido un ascenso muy difícil, pero ahora una vez arriba, vamos a disfrutar un poco de la moto, de la velocidad y del navegar por unos caminos que eran realmente impresionantes. ¡Wow! Y ahora, como veis en las viñetas, tenemos 6 kilómetros desde el 42 al 48, 89 para centrarnos en el pilotaje propiamente dicho. Así que os dejo disfrutando de un ratito de esto. ¡Qué maravilla, tío! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Wow! Por la puta. Vamos. Vamos, vamos. Hasta 61, 82, vamos. Continúa. ¡Vamos!
Aquí tenemos de nuevo un fallo en la moto. Tras unos saltos ahí detrás he notado que la rueda trasera se quedaba frenada y que había un ruido raro. Me asomo, efectivamente compruebo que el hierro, el sobrante, se había doblado y estaba pegando con el neumático. Entonces la moto iba frenada y aparte pues hacía un ruido que parecía una avería. Pero bueno, se vuelve a doblar, se vuelve a quitar del medio, se quita el cable del piloto y continuamos con la marcha. Y aquí, como os voy marcando en el vídeo, estamos rodando por un río seco. Si podéis observar en el roadbook, las flechas están sobre un surco amarillo. Ese surco amarillo significa en la simbología de la lectura de los roadbooks que estamos circulando por un río seco. Las peculiaridades, lógicamente, son que la grava es muy fina, casi arena, y que el suelo es demasiado deslizante. Hay que tener mucho cuidado porque cualquier fallo puede llevarnos al suelo. De hecho, como vais a observar ahora en el vídeo, hay un momento en el que estoy a puntito de irme al suelo porque la moto pierde totalmente el control. Lo que pasa es que más que por pericia, por suerte, finalmente sigo quedando con la moto en el sitio y continuar el recorrido. Bueno, voy a parar un momentito a comerme una barrita y a beber agua. He reventado toda la parte trasera, ahora os la voy a enseñar. Estamos en el kilómetro 111. Kilómetro 111. Mira. Toda la parte trasera reventada. Madre mía. Le he reventado toda la piedra. Oh. No puede, tío. No, yo tampoco lo conozco, tío, pero habrá que echarle una mano a este hombre. Ya, pero por ahí, es que por ahí es imposible. Vamos a intentar ponerla ahí. Vamos a intentar ponerla ahí, tío. Ya, colega. Hostia, qué sitio. Vaya sitio. Lo voy a intentar poner aquí para atrás. Voy a intentar yo poner aquí. Ahora tendrá una marcha metida, ¿no? Sí, sí. Claro. Una. Intentar salir por ahí, pero... No, hay que girarlo, hay que traerla acá. Espera. 1, 2. 1, 2. Ahí va. a ver si ya sigue.
A ver si traccionara. Venga, te ayudamos. Venga, seguimos. Vale. Yo creo que sale, ¿eh? Hostia. Macho. ¡Ah! Joder. Joder. ¿Qué quieres? ¿Sacarla aquí arriba? Venga, voy. Voy a quitar la mía del medio. Hombre, este camino sube ahí arriba a la derecha, ¿eh? Venga, voy. Hostia, el pata se ha clavado, tío. Nos va a costar la vida. Por ahí, tío. Desde arriba se ve el camino. Sí. Ese sube hasta el caminito, ¿eh? Que le acabo yo de ver arriba, tío. Sí, pero por ahí yo lo veo. Venga, dale gas. Venga, ya está fuera, vámonos. Hostia, vaya susto, ¿eh? Vaya susto. Lo importante es que se adelante. Hostia, ya ves. Que la impresión de caerte al barranco tiene que ser bonita, ¿sabes? ¡Ah! Venga, macho. ¡Venga, hasta luego! Lo que levantan las masitraes, madre mía. Recalado. Vamos a ver si es verdad. Es que tiene que ser esta carretera, no puede ser otra.
Y bien, como podéis ver, aquí estamos perdidos. En el punto kilométrico 161 del rally nos encontramos con que en algún momento hemos tomado una mala decisión que nos hemos perdido. Entonces estamos en una encrucijada de camino. Después de haber bajado a un río que no tiene salida, tenemos un camino por la izquierda, otro central, otro por la derecha. Y tenemos que ver qué dirección lleva nuestro ICO y tenemos que ver también en qué punto de track estamos, en qué punto del kilómetro. Parando a pensar un momento y calculando un poco, nos damos cuenta que el camino bueno va a ser el de la izquierda. Eso significa que es el camino que habíamos traído anteriormente, así que estábamos completamente fuera de track. Tenemos que volver a retomarlo y como vais a ver ahora, vamos a pasar por unas casas dentro de la piedra, se ven las ventanas, se ven las puertas. La verdad que el paisaje es impresionante. Sería para venir un día y pegarse horas viendo las peculiaridades del sitio. Pues mirad chicos, aquí está la mochila, la que llevé durante todo el día después del incidente que tuve al principio del rally. Ahora vamos a sacarlo de dentro, lo que se incrementó el peso solo con eso, aunque tuve que llevar alguna cosita más, lógicamente, más todo lo que ya llevábamos en el principio. Le he puesto aquí una pesa de maletas, ¿vale? Para cuando, bueno, queremos medir el peso de equipaje o incluso yo he llegado aquí a colgar hasta mi bicicleta. Vamos a ver, porque la bicicleta que yo tengo pesa 9 kilos. Vamos a ver cuánto pesa la mochila que tuvimos que cargar durante todo el rally y que me dejó la espalda hecha un 8. Encendemos. 0 kilos ahora mismo, lo pongo derechito que se vea mejor y para arriba con ella. 8 kilos 200 tuvimos que cargar en la espalda durante todo el día, debido en buena parte a que aquí está la pieza que se rompió de atrás. Esto se me rompió al principio del rally, como veis en el vídeo, y esto ya lo arranqué yo, y esto nada más con herramientas y cositas pesaba ya un quintal. Luego aparte el poquito de aceite y de agua que llevábamos, la cartera, el móvil andaba por ahí también, un cortavientos por si llovía, el Camelback con 2 litros de agua, llevábamos también un martillo, tuve que meter la carraca grande que a priori aquí adentro y el alicate este. Llevé también bridas, un alicate, llevé también un botiquín, un poco de papel por lo que hiciera falta para limpiar cualquier cosita. Rápido, el bote de 3 en 1 y ya está. Ahora está vacía, solo con el Camelback, claro, lógicamente. Y la suma de todos estos chismes dieron lugar a casi 9 kilos en la espalda, porque la moto, pues, se me rompió todo este soporte trasero, se rompió
el cable que anda por aquí del piloto, se rompió toda la cogida trasera, perdí trozo del guardabarro, el piloto, la matrícula. Esto fue un desastre. Aquí está también porque se arrancó este tornillo. Aquí el filtro aquí abierto. Y bien, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado la experiencia. De nuevo, daros a todos las gracias por estar aquí en el canal, que está subiendo como la espuma. Nos estamos haciendo un hueco en este mundo de YouTube sin ninguna pretensión, si os soy sincero, simplemente la de compartir con vosotros, la de tener un canal bonito, que se interactúe y que sea un canal más de los que la gente que estamos disfrutamos de la experiencia, aunque tenga mucho trabajo detrás, pero que no hay ningún problema. Así que nada, desde aquí quiero dar un beso y un abrazo muy fuerte a Fiñana por acogernos a todos y especialmente a mí, a Juan, como no, a Manu, el Maki, que ya por cierto nos seguimos en YouTube. Quiero dar un beso a la mujer de Juan, Ana Belén, a su niña Ainhoa y, en definitiva, con todas las personas que estuvimos allí, que fue increíble, como no también a la organización, a Lola y Fernando, que, bueno, pues una vez más han hecho un evento estupendo, con un track increíble, con unas infraestructuras familiares, que muchas veces es lo más bonito de todo, ¿no? Y, sin duda, un recorrido inolvidable. La frustración de lo malo que ha dado más mérito a la recompensa, que tan solo es esta medalla de haber finalizado el rally, pero que guardaré con celo en los trofeos que tengo anteriores de haber ganado otro tipo de carreras en velocidad y demás, y guardaré y tendré con mucho cariño y además con la ilusión de saber que en Fiñana he hecho una familia. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.